En estos momentos, tanto la justicia como la Policía Federal está buscando al motorman del tren que descarriló en la estación Liniers porque no lo encuentran. Después del choque, después del descarrilamiento de este tren, más que del choque, del descarrilamiento, la justicia ordenó medidas de prueba sobre el motorman, puntualmente que se le haga un test de alcoholemia, y no lo encuentran. No saben a esta hora, hace un ratito nada más hablaba con gente que está trabajando en la causa, no saben dónde está el motorman. Esto es una presunción de algún grado de culpabilidad, no necesariamente. Puede estar en shock, puede estar perdido, puede haber, cuando ocurrió el descarrilamiento, haber sufrido algún tipo de problema mental y estar perdido. Lo cierto es que lo están buscando y están tratando de saber dónde está. Increíble, Martín. Total, esto. Es impresionante. ¿Sabes por Porque qué? además hablé con el Pollo Sobrero, que rápidamente descartaba error humano, no falla humana. Ellos porque, por supuesto, en lo demás fue muy prudente. Hubo una falla en el mecanismo, decía Sobrero, de algo que se ha colocado nuevo. Han estado haciendo trabajos allí técnicos para mejorar un sistema vetusto. Pero inmediatamente ellos, obviamente, del gremio, del sector ferroviario, decía, ya sabemos que falla humana no es. Pero esto que está planteando Martín genera un... Mirá esto que reconstruye Martín con fuentes judiciales que están trabajando ahora mismo, Martín. Sí, sí, sí. De hecho, me dicen que hay un perito que está en el lugar para hacer los primeros trabajos. Claro, porque además se había pedido el control de alcoholemia, ¿no? Se ordenó el control eso. como medida preventiva, el control de alcoholemia del motorman, de los guardas, de todas las personas que trabajaron sobre el tren y que estaban en la estación. ¿Pero estaba solo? O sea, ¿quién estaba con él? ¿Había alguien con él? Bueno, los guardas del tren estaban y de hecho están identificados y están a disposición de la justicia. ¿No lo vieron? Nadie lo vio. No, Y es el rastreo que se está es haciendo. lo que se está tratando de determinar. Raro. Eventualmente le pueden llegar a tomar declaraciones. Está trabajando la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Claro. Seguramente le habrán preguntado a varias personas si lo vieron, cómo lo vieron, dónde podría estar. Yo entiendo que la justicia y la policía tienen la identidad, pero a esta hora es un punto central dar con la identidad del motorman. No porque, insisto con esto, no porque sea culpable, sino porque se trata de para la investigación una pieza central para poder dilucidar lo que Para lo que deslindar ocurrió. responsabilidades. Absolutamente. Claro, para deslindar responsabilidades. De hecho, están analizando también las cámaras de seguridad de la estación y de la zona para saber eventualmente cómo se pudo haber Ahí producido el vamos, accidente. Martín, con la frase. Déjame decirte, Pablo, que tenemos a María Luján Rey sentada ya en el estudio de Wi-Fi en A24. Es un día muy importante para hablar con ella. Ella es, por supuesto, todo el mundo la conoce, pero hoy se conoció que Julio De Vido va a ir a la cárcel finalmente. La Corte Suprema ratificó la condena y el jueves, decime Martín si es así, a las 10 de la mañana se tiene que presentar en Comodoro Pi. Sí, el jueves 8:30 de la mañana De Vido se tiene que presentar en Comodoro Pi para quedar detenido. El jueves De Vido queda preso. Es un golpe de dados del destino, ¿no? Que justo en el día en que se conoce esta sentencia, que los familiares de la víctima de 11 y María Luján Rey en la cara, ¿no? De muchos de ellos, la madre de Lucas Mequini Rey, muerto. Hoy hablé con Pablo. Sí. Te escuchamos, Hoy Pablo. hablé con Vos Pablo. venís hablando sobre la corrupción, Pablo, hace muchísimos años. Nosotros te venimos siguiendo y siempre te mantuviste en la misma línea. Porque hoy hay un hilo conductor. Claro. La tragedia de 11, De Vido, los cuadernos de las coimas, los videos que hoy vamos a mostrar. Hay 11 videos que trae Pedro Paulín de la corrupción kirchnerista, de Centeno contando Filmado por paso a Centeno. paso. Debido. Y como si fuera poco, hoy tenemos otro accidente que pudo ser mortal porque hay 15 heridos y como está contando Martín, el motorman está desaparecido, Pablo. Sí, y además hoy me decía alguien que está en el tema de transporte, que conoce mucho, no solo fue un descarrilamiento, sino que se cruzó de vía. Y me decía, ¿qué pasaba si venía el otro tren del otro de frente? Si no hubiera sido a la velocidad que se dio, porque estaba muy próxima a la estación,
en cualquier otro lugar hubiéramos estado hablando de otra cosa. Claro. En eso coincidieron Paolo Menghini cuando hablé con él, que además se hicieron especialistas a la fuerza, ¿no? Claro. A lo largo de tantos años, debe pasar lo mismo con María Luján, y el propio Pollo Sobrero. O sea que un milagro el saldo que se ha tenido en este caso. Sí. Chicos, Pablo, te agradecemos programa. como Muchas siempre. gracias. Nos vemos mañana. abrazo. A ver, ahí estamos viendo el soterramiento. Hablemos de esto, Nico. Sí, es un Martín. emblema de la desidia. Este es el ejemplo de la corrupción. Es un emblema de la desidia y de la corrupción en la Argentina. Lo que estás viendo es una máquina infernal, la tuneladora del tren Sarmiento, que tenía que soterrarlo. Sí. En el 2006 se anunció. ¿Qué significa soterrarlo? Que el tren pase por túneles, porque en el largo recorrido por Capital Federal y la provincia hay muchas vías y hay además accidentes con autos. Vamos a los números, Nico, Sí. y ya vamos a repetir la información exclusiva que tiene Martín Angulo. Están buscando a esta hora, 9:05 de la noche, están buscando al motorman del accidente Sí. de hoy del Sarmiento. Sí. No lo encuentran, la justicia está pidiendo, no sé si van a pedir, si van a alargar la búsqueda o agrandar la búsqueda. Lo van a pero- buscar hasta que lo encuentren. A ver, Exactamente. el descarrilamiento de hoy está al lado de eso que estás viendo. Ahí está. Es impresionante. Por eso yo decía un golpe dado del destino. El día que Debido es condenado, finalmente por esta tragedia, la de 11, no esta, sino la del 2012, el tren descarrila al lado, pegado a la tuneladora que está ahí y que quedó inutilizada, que tendrá que haber hecho 1 hora de 32 kilómetros para que ese tren sea moderno y como en muchas partes del mundo pase por debajo de la tierra y no en vías vetustas, con señalamiento, con un sistema de señales que también es viejo y además con el peligro que significa no solo el tren en sí mismo, sino que los autos crucen las diferentes barreras que hay, porque hay muchos accidentes. A ver, se dice que tenía que tener 32 kilómetros. Sí, ¿Sabes cuántos hicieron? 7 kilómetros. 7 kilómetros. 7 kilómetros de 32. La estoy viendo a Paula Oliveto, que también ha luchado mucho con la corrupción, contra la corrupción. Vamos a hablar con ella, pero vamos a los números, Nico. 420 millones de dólares se destinaron a esta obra que quedó en la nada. En la nada. Se anunció en 2008. Comenzó a hacerse en el 2016 con la gestión de Mauricio Macri, porque es una obra de desidia y de corrupción que es transversal a todos los gobiernos. Es una metáfora de lo que pasa con los trenes en la Argentina. Se frenó en el 2019 por falta de fondos, pero costó 420 palos verdes. Pero perdóname, no lo entiendo. ¿Cómo? Si costó 420 palos y no había fondos. Bueno, hubo sea, ¿se pagó, querés certificaciones, decir, o qué? reacomodamientos de precios, hubo cambios en las empresas que tenían que hacer la obra. Una de ellas, Odebrecht, totalmente involucrada en corrupción. Otra, IEXA, del primo de Mauricio Macri, que confesó en la causa Cuadernos que pagó coimas. Sí. Por eso hoy está, hay un hilo conductor. 7 kilómetros de túnel bajo tierra que no conectan a nada. O sea, está el tren, que lleva a toda la gente, y el túnel no lleva a la nada y a nadie. En agosto del 2025 finalmente se frenó la obra por completo. Se sinceró que el Estado Nacional no Nico, podía hacer Nico, perdóname. esta Mirá obra lo pública. que es esta imagen. Yo ahora quiero hablar con María Luján Rey, que nos cuente qué está pensando ella, que es una persona muy moderada pese a la tragedia que vivió. Sí. Mirá esto, Nico. Es una máquina muy sofisticada que quedó ahí. Parece una especie de transformer, ¿viste? Tiene 125 metros de longitud, pesa muchísimas toneladas. Avanzó, como vos decías, 6.000 metros y además 7 kilómetros. 7 kilómetros. De 32. 7 Sí, le faltaban de 32. 6 kilómetros más para terminar la primera etapa de todas las etapas. Mirá, a ver si podemos, Mirá, este es el tren descarrilado pausar la hoy. imagen ahí, Franquito. Tenemos el tren que descarriló y la tunelera al lado. Sí. Es una imagen. A ver, esa tuneladora tendría que haber funcionado para adelante haciendo el túnel. Mirá, ahí. Y el Esa es la imagen. Mirá, Nico. Y el mirá lo tren que- se frenó en un accidente con heridos al lado de la máquina parada. ¿No?
Es impresionante, justo. Y el día en el que la Suprema Corte ratifica la condena de Julio de Víos en medio del caso Cuadro, que también está involucrado en esta imagen. Es una imagen impresionante. Esta es la misma línea en la que de la tragedia de Once. Por supuesto. Esta es la misma línea. ¿te acordás Unas que- estaciones te acordás más que allá fue el accidente. La Sí. frase que nos quedó a todos para siempre, la corrupción mata. Ujú, sí, ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Y yo quiero hablar de eso con María Luján Rey. Pero quiero que me reiteres la información a esta hora, lo que está pasando con esta formación del tren Sarmiento que descarriló, que hubo 15 heridos, pero hay un dato trascendente que le preocupa a la justicia y a la Policía Federal que está trabajando en el caso. Contámelo de nuevo, Martín. El motorman de ese tren, el motorman del tren que descarriló hoy en la estación Liniers, está desaparecido. No lo encuentran. Lo busca la justicia, lo busca la Policía Federal, lo busca la policía de la ciudad. No tienen información ni el paradero del motorman, que es un elemento central en lo que va a ser la investigación judicial, porque era quien manejaba la formación. Esto no significa que sea el motorman responsable del descarrilamiento, pero sí es una pieza muy importante para la investigación judicial. Por eso lo están buscando. Bueno, ¿y qué dice la justicia? Vamos con las frases. Estos son fuentes judiciales que están trabajando en el tema, que le piden a la Policía Federal que vaya a fondo para ver dónde está el motorman, porque a esta hora, 9:10, 9:15 de la noche, no aparece. ¿A qué hora fue el accidente? A la tarde. A la tarde. 4 de la Es el tarde. principal testigo. Principal testigo. Mirá lo que dice la el justicia, principio. Nico. Mirá lo que dice la justicia. No sabemos si está herido, lo estamos buscando. Esto dicen sobre el motorman. A ver, se pudo haber escapado, puede estar en shock después del accidente y puede estar perdido. Algo que en hechos de esta trascendencia o de este impacto puede causarle eso a muchas personas. Puede estar hospitalizado eventualmente. Eso es más raro porque afortunadamente el descarrilamiento no dejó muchos heridos ni hospitalizados. Podría ser identificado fácilmente entre ellos. Los guardas del tren están identificados. Los banderilleros que trabajaban en el lugar están identificados. Falta encontrar al motorman que a esta hora ni la justicia ni la policía saben dónde está. Pero ¿saben quién es? Le tiene Sí, que hacer lo tiene control de identificado. alcoholemia, obviamente todo. Esto no lo estamos imputando de ninguna responsabilidad. No pero lo estamos imputando, no le estamos adjudicando nada. Ahora, es raro que... a ver, por ahí es uno de los heridos. Es raro Sí, lo que o está puede haber pasando. entrado en shock. obvio. O puede haber entrado en shock o es uno de los heridos, pero Sí. tiene que aparecer. Es un dato crucial. A ver, en principio es el principal testigo. La justicia determinará después si es imputado o no. Esa imagen es impresionante. El tren cruzó a la otra vía. Y esta es la otra imagen al lado de la tuneladora que costó 420 millones de dólares, que se anunció en el 2008, que se empezó a hacer en el 2016 con Macri, y se frenó en el 2019 porque faltaban fondos, y solamente avanzó 7 kilómetros bajo tierra que no conectan a nada, como la estás viendo, está oxidada. En un tren que lamentablemente se transformó en lo que decía Santi recién, en cómo la corrupción mata, y mata mucho. A ver, hoy pasaron tres cosas en el mismo día. La Corte Suprema ratifica que Julio de Vío tiene que estar preso. El jueves se tiene que presentar 4 años de prisión por administración fraudulenta. Hecho 1. En la causa de Once. En la causa de Once. Sí. Hecho 2. Descarrila un nuevo tren del Sarmiento y desnuda la corrupción que hay y la desidia que hay con las obras, porque está la tuneladora esta frenada. Y el tercer hecho, que lo vamos a tratar en un ratito, nuevos videos de la corrupción de esa época, de esa misma época donde pasaban estas cosas. Por eso debió estar preso, porque se robaban la plata, y por eso hoy te vamos a mostrar 11 videos. Está Pedro Paulín, un periodista que investigó este tema, que tiene todos los videos en la cabeza y que nos va a contar paso a paso cómo se robaban la plata. Sí, obviamente vamos a hablar con Menguini Rey A ver, gracias por venir, María Luján Rey. Yo no sé, ¿qué siente hoy? Mira, Nico, gracias en principio por la invitación. Y la verdad es que todas son emociones encontradas. Recibí primero la noticia de la confirmación de la pena de Julio de Vío.
una pena que tardó en confirmarse 7 años. La condena a Julio De Vido por la causa de la tragedia ocurrió hace más de 7 años. Las presentaciones que fue haciendo y los recursos que fue presentando le permitieron demorar todo este tiempo para que hoy la Corte confirme una condena de 4 años, es menor a la que había recibido, pero que viene a cerrar para los familiares una página, un ciclo, la justicia penal. Nosotros ya hemos logrado la condena de todos los responsables. Lo que nos queda ahora es esperar que estos 4 años de prisión los cumpla en una cárcel común, sin ningún tipo de morigeración ni beneficio, porque yo sé que el exministro tiene muchas causas, que mucha gente cree que él está preso. Él ha tenido siempre prisiones preventivas por causas como la del gas licuado, como la de vialidad, bueno, ahora cuadernos, pero siempre preventivas. Por la magnitud de esta causa, que tiene atrás 52 vidas perdidas, merecería pasar los 4 años en una cárcel común. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Luján Sí. Rey. Tiene que ir a una cárcel común. Tiene que ir a una cárcel común por todo lo que hizo. Es una condena también, a ver, ejemplar no en el tiempo, pero finalmente llegó una condena a un hombre que fue súper poderoso, Sí. manejó el transporte, la energía. A ver, manejaba el poder junto a 2 o 3 personas. La obra obra pública. A ver, hay un libro que dicen Hablen con Julio. El superministro. Lo escribió Pancho Olivera hace muchos años. Hablen con Julio. Él describía A ver, allí en ese libro cómo... Era intocable, Era Nicolás. intocable. Nosotros, Era los familiares, los llevamos a tribunales de Comodoro Pi, aún con los fueros como diputado nacional, porque la Cámara de Diputados no votó el desafuero contra Julio De Vido. Lo protegieron. Claro. Lo protegieron. Así y todo, la justicia avanzó y fue la primer causa, digamos, que lo sentó en el banquillo y que consiguió la condena. Y hoy es la primer causa que consigue la condena, firme. Exacto. Nico, quiero seguir avanzando sobre los números que trajimos sobre la corrupción que mata, pero le quiero preguntar a Paula Oliveto, que también ha luchado mucho contra la corrupción, ¿qué piensan un día hoy? Hoy es un día especial. Lo condenaron finalmente, la Corte Suprema lo manda a la cárcel a Devido, en un día que encima, mira lo que es la ironía del destino, descarrila un tren del Sarmiento. Sí, otra vez, ¿no? Paula, contanos, ¿qué pensás? Bueno, yo también pensé todo el día en María Luján. Ayer hablamos y hay muchas emociones en el medio, porque en todos estos años se nos fue la vida peleando contra estos tipos. Y ver estas imágenes y pensar que Dios estuvo salvando de alguna manera a los 20 heridos que podrían haber sido otra historia. Y ¿sabés qué también? Que siempre pasa en el Sarmiento. ¿Y por qué pasa en el Sarmiento? Porque son los trabajadores de la zona oeste, las más desfavorecidas, porque no pasa en los ramales de las zonas más importantes. Siempre los problemas en el Sarmiento y en Constitución. Y también pensar en los empresarios, ¿no? Los siriglianos, el poder que han tenido, cómo la disfrutan, cómo se la robaron, cómo siguen Los siriglianos, los concesionarios con negocios en el exterior. Sí, de la línea en aquel momento de la tragedia, ¿no? Debido en esa del época, a ver, 2012. ayer lo contábamos, Devido en esa época era intocable, le tenían miedo, le tenían pánico. Nosotros Los no, empresarios, no, la Comisión Nosotros Cívica no. no. Pero, digamos, estamos generalizando, ¿no? Y tal vez está mal, pero, digo, en la justicia le tenían miedo. Los empresarios le tenían miedo. Los periodistas, no todos, pero muchos le tenían miedo. O iban y lo trataban como si fuera... Sí. Devido entra en lo que fue 11-2. Inicialmente Devido no fue investigado. Entra a la causa cuando, después del primer juicio oral, el tribunal oral que condena a los siriglianos, a Jaime, Schiavi, ordena investigar a Devido. Y te agrego esto, cuando los familiares dicen que la corrupción mata,
Sirigliano, que era el dueño de Trenes de Buenos Aires, la empresa que concesionaba la línea Sarmiento, era portante de la campaña de los Kirchner. Miren esto, porque Paulín trae un video de la época esta de la que estamos hablando, donde De Vido era súper poderoso. Y está en la residencia Olivos, contámelo Pedro vos, que lo viste más veces que yo y que trabajaste sobre el tema. ¿Qué hacía De Vido en ese momento, en este video que vamos a ver ahora, en la residencia de Olivos? Ahí lo estamos viendo. Pongamos el video. Gracias por venir, Pedro, contanos. Gracias, Santi, gracias, Nico. A ver, nosotros esta investigación lo que logramos es ir reconstruyendo video a video con algunos testimonios que obviamente en off nos han dado arrepentidos y parte de ese entramado de la corrupción. Literalmente lo que hace Centeno es documentar la corrupción para reemplazar la metáfora de las fotocopias. Y ahí lo que pudimos reconstruir es que De Vido directamente recibía de Néstor cómo organizar la corrupción y él la transmitía en forma de cascada a los tipos que iban recaudando y ordenando las bolsas para llevarlas o a Olivos o al propio avión que después viajaba al sur los fines de semana o al departamento de Juncal. Sí, lo que estamos viendo es un video filmado por Centeno. Sí. Exacto. A ver si podemos... Olivos. Si podemos, Franco Ramiro, un genio nuestro productor. A ver, Franco, si podemos poner la imagen de De Vido ahí parado para que nos cuente Pedro, que estuvo detrás de esta investigación, con quién está y qué está haciendo Pedro ahí, porque es muy sugestiva la imagen. Lo que planteaba estos videos son... De Vido primero se reunía con Kirchner, tomaba instrucciones de cómo iba a ser la repartija y después había diferentes niveles de acceso. Vos sabés que en Olivos cuando entrás no es todo lo mismo. No es lo mismo llegar hasta la puerta que jefatura de gabinete que el quincho, por ejemplo. O el chalet. Exactamente, o el chalet. Ahora, el auto llegaba hasta ahí, salía De Vido, recibía gente y después se iban. Después de ahí había una logística de distribución del dinero y de recolección. Pasaban por Recoleta, frenaban en Las Heras y Bustamante, o en Bustamante 2049, en Quintana y Ayacucho, donde había otro departamento donde se reunían con empresarios, en Croc Madame de Libertador, al lado de Tagle y Libertador, donde se reunía De Vido también con otros licenciatarios de obra pública. Es decir, lo que había era una perfecta ingeniería y una logística aceitada que partía de Néstor Kirchner, derramaba en Julio De Vido, y Barata era menos que el orejón del tarro último, porque vos fíjate que el tipo en un video dice, acá solamente hoy recaudamos $1.300.000. Hay un video donde Barata dice, o Centeno, que recaudaron esa plata. Sí. De Vido era el cajero, el recaudador, como denunció la coalición cívica en su momento. El cajero. A ver, Pedro está hablando de un video muy importante, muy revelador. ¿Lo podemos poner, Franco? A ver, vamos a verlo y Pedro, contame lo que vamos a ver ahora, porque también es muy sugestivo y es muy importante lo que estamos viendo. Escuchemos. En la ventana está este señor con quien están haciendo los proyectos. A ver, contanos, Pedro, ¿qué es esto? A ver, eso es Croc Madame, eso es la esquina de Libertador y Bustamante, a una cuadra del stop de Tagle y Libertador. De Vido reunía a algunos tipos ahí. Después hay un video donde se van a juntar Barata con uno de los hijos de Vido, que es algo que no se había visto previamente, que está en uno de esos videos que después lo vamos a ver. Es decir, aparece la familia de Vido involucrada directamente en la repartija de plata. Y por otro lado, en eso tenés que incorporar también la biela, que era otro circuito donde tenés Croc Madame, la biela y eso, que todo gira alrededor, obviamente, de lo que Centeno bautizó como el búnker de los Kirchner. Claro. El búnker es algo que es una palabra directamente linkeada con el narcotráfico o el tráfico, ¿no? Sí. Bueno, Centeno hablaba del búnker de Kirchner. El departamento de los Kirchner. Eso lo filmó Centeno. Sí. Escribió y filmó. En Croc Madame estaba De Vido, o parte de su sistema, su mecanismo de recaudación, que lo organizó Kirchner y lo instrumentaba a él. Y quienes iban a buscar la plata le tenían miedo a De Vido y a Kirchner. Ya vamos a leer algún testimonio de los arrepentidos K y de los empresarios. Hoy la Corte condenó, ratificó una condena por corrupción de Julio De Vido. 4 años por administración fraudulenta. Y como decía María Luján recién, esperemos que cumpla la pena completa y donde tiene que cumplirla, ¿no, María Luján? Sí, mira,
Hoy está gozando del beneficio de la prisión domiciliaria porque Julio De Vido está en una prisión preventiva por otras causas. En el caso de la tragedia de Once tiene el diferencial con estas otras causas, que acá hubo víctimas directas, que nos conformamos como querellantes y que gracias a la ley de víctimas vamos a tener la posibilidad de decirle a la justicia cuál es nuestra posición frente al pedido de beneficio, de cualquier beneficio que pida cualquiera de los condenados. De hecho, lo estamos viviendo con Ricardo Jaime, que no solo le fue denegada la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, sino que a partir de enero de este año, que cumplió los 70 años, todos los meses reitera su pedido y todos los meses le decimos no. Y Jaime, con más de 70 años y problemas de salud que pueden ser atendidos intramuros, está en el penal de Seiza. Por lo tanto, cuando el ex ministro, hoy confirmado chorro de la Argentina, Julio De Vido, se presente ante la justicia y pida cualquier morigeración o beneficio para cumplir su pena, estaremos nosotros para decirle a la justicia que eso no es justo, que él goza de una salud que puede ser cuidada en cualquier penal como cualquier preso común y que no queremos que esté ni un día más de los que tiene que estar, pero tampoco ni un día menos. El mismo día que la Corte Suprema ratificó la condena de Vido, descarriló un tren de la línea Sarmiento. Parece increíble, después de tantos años volvió a pasar lo mismo. Por suerte no hubo muertos, pero hay una información sensible que trajo Martín Angulo, con la que abríamos el programa, y hay novedades, vamos a estar gente, porque la justicia y la policía federal están buscando al motorman de la locomotora, Martín. Sí, lo están buscando porque no se sabe dónde está. Desde que ocurrió el descarrilamiento en la estación de Liniers hasta ahora no se sabe el paradero del motorman. Si se escapó, si está perdido, si está hospitalizado en algún lugar que la justicia o la policía no tenga la información, si está en estado de shock por lo que vivió, no se sabe. Lo cierto es que a esta hora lo están buscando, quieren saber cuál es su situación, porque, entre otras cosas, la justicia ordenó medidas de prueba sobre el motorman. Sí. Una de ellas, que se le haga un test de alcoholemia, lo mismo que a los guardas del tren. Esto es una medida preventiva, no significa que esté acusado hoy de algo, forma parte de la investigación y de una investigación inicial donde se ordenan muchas medidas. Martín es el hombre que manejaba ese tren. Exactamente. Tiene que aparecer. Él tiene que aparecer, si está herido, herido. Bueno, y si no, ileso. Absolutamente. De hecho, cuando ocurrió la tragedia de Once, Marcos Antonio Córdoba, que era el motorman de ese tren, fue muy importante al inicio de la investigación. También se le ordenó hacer un estudio de alcoholemia, se declaró, estuvo los primeros días detenido. Es muy importante. Y fue al primero que quisieron responsabilizar, Claro, digamos, sí, todo el gobierno toda la nacional culpa. se encargó de marcar al maquinista como el único Bueno, responsable de la tragedia. ¿qué se podía esperar, María Luján, de ese gobierno que hasta habló de que era un día feriado y que si hubiera sido un feriado no pasaba? Mira, O sea, Santiago, una frase de De Vido que yo sé que ustedes no tienen muy presente, pero como familiar a mí me resuena. En una entrevista, algún día por ahí la encuentran, él en un momento dijo que nosotros los familiares contábamos los 52 que murieron en el Chapa 16, pero no contábamos todos los que habían llegado vivos. Qué bárbaro. Impresionante. Eso fue De Vido. Qué bárbaro. Impresionante. Y además quiero decir algo, porque lo hablábamos, Nico, vos decías la cantidad de heridos. ¿Sabés cuántos heridos hubo, además de los muertos? Además de los muertos hubo 789 heridos ese día. Sí. 700. Y De Vido salió a decir lo que decía María Luján. Y Schiavi lo del feriado. Claro. Los dos hoy condenados. Sí. Los dos ya. Qué bárbaro. Sí. Schiavi A ya ver, cumplió la pena. Pablo Oliveto, no lo va a decir ella, lo digo yo, fue una de las primeras denunciantes de Vido con Elisa Carrió y además sufrió el poder de denunciar en aquel momento al superministro, ¿no?
Sí, ¿Qué la se- pasamos mal. O sea, una diputada de la Nación y Elisa Carrió la pasaron mal por denunciar al hombre que hoy, finalmente, la Corte Suprema ratificó su condena. ¿Qué significa la pasaron mal? Bueno, a mí me mueve mucho todo esto que está pasando porque el 10 de diciembre dejo la banca de diputado y es como dice María Luján, se cierra una etapa, pero vamos a seguir peleando. David era súper poderoso, pero también recordemos algunas cosas para los kirchneristas que están mintiendo. A ver. Primero, los cuadernos de la corrupción no es la prueba por la que van al juicio, sino que el fiscal, también Stornelli, que fue perseguido junto con Diego Cabot, nos hicieron de todo. Probó que las cosas que decía Centeno daban las antenas ahí, Sí. estaban las personas, hay testimonio, está la trazabilidad de la plata por medio de la UIF. Los bolsos no tenían caramelos, tenían plata, iban a la casa de la mamá de Néstor Kirchner, iban al departamento de Cristina. Los mismos funcionarios que estaban con Néstor siguieron con Cristina. Acá hubo una matriz de corrupción que generó mucho daño. Mientras las familias se morían por las rutas que estos delincuentes pagaban y no se hacían, o por los trenes, o por tantas cosas, ellos se enriquecieron. Muñoz, me acuerdo de la foto que me mostró Mariana Zubik de la casa del Fonavit, ¿te acordás, Nico? Una Claro, casa chiquitita, donde de se un plan crió, en una social. casa precaria A en los Santa pocos Cruz. años tenía una isla en Turcancay, no sé cómo Sí, se dice, porque Turcancay, nunca en la vida... Un pedazo de playa. En el Caribe, Sí. y 2 departamentos en el Plaza Hotel como un jeque árabe. Mucho más. Y el otro Barreiro, el otro secretario de Cristina, otro que fue asesinado en circunstancias Fabián Gutiérrez. dudosas, era multimillonario. Acá nos Todos gobernó una multimillonarios. banda de delincuentes y a todos los que nos animaban, porque era muy fácil hablar de cuca. Mirá, ahí estamos Pero- viendo las imágenes, Paula. Ahí estamos viendo las imágenes. De Turcancaicos. Sí, es Turca. impresionante. Yo quiero ir igual al ícono de la corrupción, que es el soterramiento, Nico. Vos tenés mucha Y está información. bien eso. Y claro, Sí. y Martín también. Hablemos un poco de eso. Después vamos a seguir viendo videos que todavía no viste que trajo Pedro Paulín, Sí. sobre lo que pasaba en esa época en la Casa Rosada, en Olivos, en el departamento de Cristina en Juncal, Las Uruguay. coimas, la ruta de las coimas La ruta de filmada. las coimas filmadas. Lo estás viendo hace 2 días en Wi-Fi y lo vas a seguir viendo. Y Pedro trajo más videos. Sí. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se imaginó o se puso en marcha para que el tren vaya por un túnel y que el tren sea moderno. Pero además Odebrecht, que es la empresa, Sí. junto con IEXA, estuvo condenada por corrupción en todos los países, menos en la Argentina. Exactamente. Eso Mirá. te muestra la connivencia de la justicia argentina, Mirá, que nunca llega. Esta es la confesión de arrepentido de Ángelo Calcaterra, que fue dueño de IEXA y en la causa Cuadernos confiesa que pagaron coimas. A ver, Nico. Mirá lo que dice. Más arriba dice que la empresa que pagó, ahí está, IEXA, de la que fui accionista desde el año 2007 hasta marzo del 2017, fue una constructora. En la obra pública el cliente es el Estado, que se llama comitente, y ahí cuenta la relación que se genera entre un empresario de obra pública y los funcionarios técnicos. Y termina diciendo que lo que se investiga en Cuadernos es 2008-2015, que no se benefició la compañía, es lo que dice Calcaterra, que ganaron 30 licitaciones y ¿qué es lo que empezó a pasar? Según Calcaterra, Roberto Barata, el 2 de debido, lo empezó a apretar para que pague coimas. Y IEXA, la constructora de la que fue dueño Calcaterra y después se desprendió, fue una de las empresas que participaron de esa obra que estás viendo ahí. ¿Querés Hay escuchar, desidia Nico? y hay corrupción. Mirá lo que dice Calcaterra, perdón. Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015 corresponden justamente a qué? A cuando Barata lo presionaba para que ponga plata para las campañas electorales. Esto lo confesó Ángelo Calcaterra, primo de Macri, dueño de IEXA, una de las empresas que
trabajó en esa obra que quedó en la nada. A ver, Paula tiene un dato. Paula, escucha. No, pero, Sí. pero no nos comamos el cuentito que era para las campañas electorales. no, claro. No era, Sabés que no esta coinciden es la las confesión. fechas, no eran para Eso- las campañas, era A ver, todos lo que- los medios. Lo que sí te puedo agregar Sí, es a que ver. el soterramiento ya fue pensado como un negociado desde su nacimiento, porque esa máquina tuneladora que salió una fortuna y que mandamos a traer, llegó a nuestro país sin estar en condiciones de funcionar. Es decir, que tuvimos que poner, aparte de los millones que pusimos para comprarlo, millones después para poder hacerla funcionar. María Luján, perdóname, porque me da el pie justo. Vamos a escuchar a Cristina. Mirá, hablando del soterramiento en el tono con el que hablaba, y lo seguimos debatiendo. Me reinteresa que sigas contando lo que te pasaba a vos en esa época, María Luján, y obviamente a Paula, que era legisladora y que sufría los embates del kirchnerismo. Mirá. Yo creo sinceramente que además, obviamente, todo lo que genera en materia de movimiento económico, recién se hablaba de 10.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Y creo además que sirve para colocarnos en un punto de avanzada en lo que hace a trama de transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires y abocarnos, como lo venimos haciendo desde el año 2003, a la recuperación y modernización de nuestro sistema ferroviario. Una Es cara una rota. mentira. Ahora te digo, déjame porque no... No te puedes contener, dale, No, Nico. 6 vamos. años después de la tragedia de Once. 6 años, 2018. Relanza la obra. Relanza la obra. El tren de la tragedia de Once chocó el 22 de febrero del 2012 a las 8:33 am, yendo muy lento porque el sistema de señales era vetusto, las máquinas funcionaban mal. Ya dijo Santi, 789 heridos, 52 muertos. Lamentablemente el hijo de María de Luján Rey, que lo encontraron ellos, los padres. Y ese gobierno dijo que viajaba en un lugar donde no se podía. Todo el mundo que viaja en el Sarmiento sabe que es imposible entrar. Ahora, ¿Querés que te- 420 palos verdes costó la máquina. ¿Por qué no los pusieron arriba, en el tren? Que sigue siendo lo que ves hoy. Mirá, Nico, déjame contarte una anécdota. Descarriló. Un año después, el 22 de febrero del 2013, es decir, un año después de la tragedia, yo hice el viaje como periodista para ver qué pasaba en ese tren. Salía a la hora que salía y llegábamos 8:33 a 11. Viajaba la gente apilada, Obvio. como ganado, y mucha de la gente que viajaba en ese mismo tren lo había tomado un año antes. Por Y supuesto. te decían que las Lo- condiciones eran peores. Lo contaron en el juicio. En el juicio los sobrevivientes contaban cómo se viajaba en ese tren. Ventanillas rotas, colgado, de manera inhumana. Los pisos Los agujereados. pisos agujereados. Se viajaba como se podía. Y eso siguió pasando. Sigue pasando, Martín, y pusieron 420 millones de dólares en un túnel donde solamente se movió una máquina para llegar a la nada. Arriba está el tren. Claro. Si hubiesen destinado esa plata y esa energía estatal, mirá la mentira del kirchnerismo. Y también esto fue transversal porque la gestión Macri no pudo, no supo, no quiso. Y hoy la hora, ¿qué pasó? Se finalizó y se gastó toda esa plata en nada, en una cavadora. Cuando el tren arriba sigue siendo igual, casi igual que antes. Nico, para apoyar lo que Descarriló estás al diciendo, lado. Nico, podemos poner, le pido a Franco, sé que lo estamos volviendo loco hoy, las dos imágenes. Claro. La del tren de hoy descarrilado y la tuneladora de la que está hablando Nico al lado. Porque es impresionante el contraste, Nico. Pero, a ver, ahora sabemos por los cuadernos, por las filmaciones de Centeno, por las causas, otras causas, como la de la tragedia de Once, Vialidad. Muchas de las obras se pensaban no como obras, sino como negocios. Ese es el problema, Nico, porque esa obra es ese túnel que yo tuve la posibilidad de recorrerlo mientras que el ministro de Transporte era Guillermo Dietrich, y tengo las filmaciones de los 6 kilómetros que recorrí y vi cómo se fabricaban las lobelas y vi a la tuneladora en funcionamiento. También sé y conozco que esa gestión de gobierno no hubiera elegido este sistema para garantizar la seguridad de los pasajeros, porque lo hemos visto en otras líneas como han elevado, y vos ves que esas obras
han dado y puesto en valor muchos lugares, como en la línea San Martín, por ejemplo, y aparte le brindan la seguridad al pasajero porque no tenés más los cruces. En el Sarmiento se necesita hacer algo, porque ¿qué te pasa? Si vos aumentás las frecuencias de los trenes para dar respuesta a la demanda y para que toda la gente pueda viajar sin estar hacinada, las barreras no levantan. Claro. Entonces dividís la capital en dos y no podés cruzar. Es un tren que va del oeste de la provincia de Buenos Aires hasta 11 y efectivamente el soterramiento era para que las barreras que cruzan Ramos Mejía, Caballito, Flores, Floresta, Liniers, no tengan inconvenientes, porque también hay muertos en accidentes con Tenés autos. todos los días que atropellan a un auto, que digamos que en los cruces a nivel siempre hay incidentes. Por eso en el mundo se están quitando las barreras. Cuando la gestión de Dietrich no hubiera elegido esto, solo retomó esta obra porque el gasto ya estaba hecho. Hacer ese pozo ya era una inversión y para no tirar esa plata. Finalmente se termina tirando y finalmente los usuarios son los que más se perjudican. A ver, estamos chequeando información urgente, lo está haciendo Martín Angulo, puede haber novedades en minutos, pero quiero ir a uno de los videos de Oscar Centeno, video nuevo que trae Pedro Paulín. Pongámoslo, Franco, y mientras Martín chequea información sobre este caso, sobre el tren Sarmiento. Ahora estamos siguiendo, repito, hoy es 8 de abril del 2010, estamos yendo, estamos a 150 metros y en este momento el licenciado Barata supuestamente está viendo lo recaudado para entregarle a Daniel Muñoz el dinero. Acá se ve Toribio, a Chaval, que es en la esquina, al lado está la entrada. Y acá se ve la entrada. Chao. La casa de los Kirchner, ¿no, Paulín? Sí, es el departamento de Cristina y en un momento Centeno habla de la recaudación del día. 1.300.000 dólares. Suponiendo que Barata, digamos, descansaba un poco, cada 3 días hacía un recorrido, tenés 13 millones de dólares por mes. En un año tenés 143 millones de dólares y toma vacaciones. En 10 años tenés 1.430 millones de dólares. Sí. También cuando uno se pregunta por qué falló el Sarmiento y por qué la Argentina está como está, tiene que ver con que pensemos que Barata era un cadete, no era Julio De Vido, no era, Muñoz tenía un acceso directo a Néstor Kirchner que no tenía Barata, y cuando Muñoz hace un cáncer y se muere, termina teniendo 114 propiedades. Solo en Capital Federal. En Capital Federal 114 propiedades y aparte 70 palos verdes entre Miami y Nueva York. Sí. Digo, es interesante. Una petroquímica, cadena de farmacia, obsceno. Bueno, y ahí tenés un dato extra que es que uno que pasó al olvido, que era Rudy Ulloa, sí, que era un tipo que tenía primario incompleto y no tenía no tenía la posibilidad de expresar si quiso comprar Telefe. Digo, cuando uno piensa que fue una banda de ladrones, hay que pensar que uno que era chofer, fue el tenía eso. Del estudio jurídico de los Kirchner en Río Gallegos, todos multimillonarios. Y Barata quinielero, ¿no? Pasó de la quiniela a manejar un palo 300 por día y Muñoz muere dejando un imperio, tanto en el Caribe, Nueva York, Miami y 114 propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿tenemos novedades con el caso del Sarmiento, con lo que pasó? Sí, hay novedades. Contanos. La novedad de último momento es que encontraron al Motorman. Atención. Estaba en la casa. Tiremos el urgente porque esta es información. Qué bárbaro, ¿eh? Arrancamos el programa contando que estaba... Se asustó. Desaparecido el Motorman, que lo buscaba la justicia y la Policía Federal. El maquinista del tren que descarriló, ¿no? El Motorman del tren que descarriló era buscado por la justicia y por la policía y acaba de ser encontrado en su casa y en estos momentos lo están llevando a un hospital público para hacerle estudios toxicológicos y de alcoholemia. Esto está ocurriendo en estos momentos después de varias horas que no encontraban al Motorman. Me confirman que lo encuentran en su casa y que ahora le van a practicar los análisis y los estudios que la justicia había ordenado. Qué bárbaro, pero ¿pasaron cuánto? Tomemos la hora, 5 horas por lo menos. Lo mínimo. Por esto fue cerca de las 4 de la tarde, un poquito antes. Sí, todo este tiempo.
a ver, primero se atendió la emergencia, la urgencia en el lugar. Las primeras medidas de prueba se comenzaron a hacer una vez que toda la Policía Federal, la Policía Federal y todo el equipo médico pudo trabajar en el lugar, pudo sacar a los heridos y a partir de ahí se empezó a trabajar en las medidas de prueba. Después de ese tiempo empezaron a tomarse esas medidas, entre ellas dar con el motorman. Tal vez no fue inmediato desde que ocurrió el accidente, pero por lo menos en las últimas horas estuvo desaparecido. Contamos acá que la justicia no lo encontraba y acaba de ser hallado por la Policía Federal y lo están trasladando para hacerle los estudios médicos y principalmente toxicológicos y la alcoholemia que ordenó la justicia. Estos trenes tienen cámaras en la cabina que registran todo, en cada vagón tienen domos, digamos. La justicia va a tener también muchas pruebas, ¿no? para determinar. A ver, se ordenó, la causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Ramiro González. Ordenaron que se preserven todas las grabaciones de la cabina, que se preserven todas las grabaciones de cámaras de seguridad. Ordenaron hacer peritajes, ordenaron que se tomen declaraciones testimoniales. La causa no tiene ni horas, pero son las primeras. Inclusive se ordenaron hacer peritajes sobre el lugar. Con todo eso se va a poder determinar los motivos del accidente y a partir de ahí deslindar responsabilidades para quien las haya tenido en lo que ocurrió. Vamos a ir ampliando esta información de último momento. Hay más videos de la causa Cuadernos. Hoy también es un día histórico. Julio Miguel de Vido, un intocable, un superpoderoso, va a ir preso con una sentencia ratificada por la Corte Suprema. Está Paula Oliveto, está María Luján Rey, Pedro Paulín. Quédate, porque vienen más videos y mucha más información de la gente que más conoce esta trama.